Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a aprender un poco sobre lo que son las posiciones de elementos o de cajas en nuestra hoja HTML o en nuestra página web o en los sistemas que vayamos a estar construyendo a futuro. Vamos a hablar de cuatro posiciones que son muy utilizadas al momento de maquetar una web, en la cual tenemos la propiedad static, relative, absolute y fixed. Para empezar, bueno, yo ya tengo aquí mi plantilla de HTML o en mi hoja de HTML enlazado mi hoja de estilos. Tengo un container o una clase llamada container que engloba cuatro elementos más que están en un div. Fíjense, cuatro cajas contengo aquí. Eh, en el en el CSS, en la hoja de estilo de CSS, bueno, lo que he realizado hasta el momento es resetear valores por defecto. He puesto un margin y un padding en cero, un box spacing border box y simplemente al cuerpo, al body de acá de mi plantilla o por así decirlo de mi página web, solo he puesto un font family que bueno va a tener el atributo Arial o la topología Arial. En este caso, la propiedad o la clase container, que ya la creé acá, esta es la que engloba mis cuatro cajas. Esta clase container, bueno, lo que le he puesto es un borde de 5 píxeles sólido negro, como pueden darse cuenta, es la caja grande que está aquí. Un height o una altura de 520 píxeles, un width de 500 píxeles, el width es el ancho de aquí a acá, y un margin de 20 píxeles tanto arriba como abajo, y auto para que se centre en el medio de mi página o de mi navegador. La clase box, bueno, esta clase box la tienen todos mis digs. Lo único que bueno le he puesto es un background por defecto que es este como lila. Pero bueno, ya por acá se los reseteé y se los cambié a cada uno, como pueden darse cuenta. Lo que sí tiene es un height de 100 píxeles, o sea, una altura de 100 píxeles, un width que es un ancho de 100 píxeles. También le puse un margin top de 20 píxeles. Cada uno tiene un margin top de 20 píxeles. Un margin leg para que se separen de izquierda a derecha 20 píxeles, por eso es la separación en la parte de aquí, si se dan cuenta. Un color azul, Alex Blue, o sea, prácticamente casi blanco, que bueno, es para identificar las letras para que se vean mejor. Como pueden darse cuenta aquí, static, relative, absolute y fixer en blanco. Un font wave ball es como que si fuera una negrita, un tipo como de letra negrita. Un teja line center para que se posicionen en el centro y un line height de 100 píxeles para que se posicionen verticalmente. Vamos a proceder con el primer elemento o la primera caja que es static. Para eso me voy a apoyar con la página 3W School, en donde me dice que una posición estática o los elementos posicionados estáticos no se ven afectados por las propiedades como superior, inferior, izquierda y derecha. En este caso hace referencia a top, right, left y button. O sea, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Pero es algo importante que debemos de saber de este tipo de posicionamiento. Bueno, un elemento con la posición static no está posicionado de ninguna manera en especial. Siempre se posiciona de acuerdo con el flujo normal de la página. Y el flujo normal de la página es cada elemento se va leyendo de arriba hacia abajo. Ejemplo, si yo regreso acá a mi index HTML y bueno, aquí coloco un H1 que diga hola. Bueno, vamos a copiarlos tres veces. Perdón. Ahí están dos, tres veces. En este caso, el flujo normal de la página, como les comentaba, cada elemento va de arriba hacia abajo. Ese es el flujo normal cuando estamos escribiendo código en HTML, por así decirlo.
Bueno, vamos a eliminarlo. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, cada elemento que escribamos ya vienen con un posicionamiento estático. Y lo que dice es que no se van a desbloquear las demás propiedades, como es un TOC. En este caso vamos a poner unos 20 px. Y bueno, como puedes darse cuenta, al momento de guardar la página o que se recargue, no aplica esta propiedad. Tampoco va a aplicar left. Unos 100 píxeles le vamos a poner right, unos 10 píxeles y un botón de unos 200 píxeles. Como pueden darse cuenta, estas propiedades no tienen ningún efecto en un elemento que tenga posicionamiento estático. Y perdón, aquí no he colocado el tipo de posición static. Como puedes darte cuenta, al momento de este elemento tener esta propiedad static o esta posición static, no va a tener ningún efecto que coloquemos los demás atributos, como son top, left, right y button. Prácticamente estos atributos están bloqueados para cuando utilicemos el position static. Por defecto no los reconoces ni los lee. Vamos a pasar al tipo de posicionamiento relative. Esto, cuando utilizamos en un elemento position relative, lo que hace es desbloquear ciertas propiedades, las cuales son el top, left, right y button. Y bueno, son propiedades que se desbloquean y pueden mover el elemento relativamente a su posición original. En este caso, si nos damos cuenta, el elemento relative o la caja relative, la que tenemos aquí, al momento de posicionar ese elemento o de colocarle position relative, lo que hace es desbloquear las propiedades ya mencionadas antes. En este caso, vamos a hacer la propiedad, bueno, vamos a escribir la posición TOC. Vamos a darle unos 100 píxeles. Y bueno, como pueden darse cuenta, el elemento desde su posición original o desde su posición relativa, bueno, toma 100 píxeles, o sea, de arriba hacia abajo, va a tomar 100 píxeles. En este caso, bueno, vamos a comentarlo. Ahora vamos a darle, como pueden darse cuenta, el elemento regresó a su posición original, o sea, a su posición relativa. En este caso vamos a darle un left. Un left de 20, a ver, 50 píxeles. 50 píxeles, bueno. Entonces el elemento se movió 50 píxeles de la izquierda a la derecha desde su posición relativa. Básicamente, cuando utilicemos position relative, lo que vamos a hacer es mover el elemento desde su posición relativa donde está ubicada hacia donde queramos, ya sea arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. En este caso, o en este elemento, se desbloquean estas propiedades: top, left, right y button. Como pueden darse cuenta, comenté el atributo left y el elemento regresó a su posición relativa o relativamente original. Vamos con el right. Right sabemos que es de derecha, vamos a moverlo 50 píxeles de derecha a izquierda. Bueno, ya está. El elemento se movió 50 píxeles desde su posición relativa, que tendría que ser esta de aquí, esta línea. Bueno, no se alcanza a ver, pero es invisible de aquí. Tomó 50 píxeles de derecha a izquierda. Bueno, y lo mismo pasa con button. ¿Qué pasa con button? Cuando lo ponemos y vamos a darle 50 píxeles, se mueve el elemento relativamente desde esa posición de abajo hacia arriba 50 píxeles. De esta manera, el atributo position relative toma efecto en los elementos que, bueno, tengan colocado estas propiedades. Y como recordatorio, desbloquea las siguientes propiedades, las cuales son top, left, right y button. Bueno, vamos a dejar esto aquí normal. A ver, vamos a comentar.
Y como pueden darse cuenta, el elemento regresa a su posición relativa. Bueno, vamos a empezar con la posición absolute. Bueno, en este caso absolute es un poco especial. Vamos a primero ponerlo posición absolute. Listo. Como pueden darse cuenta, posición absolute, en las cajas ustedes me dirán, desapareció la caja fixer. Bueno, la caja fixer no ha desaparecido. Simplemente que cuando posicionamos elementos con la propiedad absolute, lo que hace esta propiedad es sobreponerse sobre elementos, pero no es simplemente sobreponerse, sino que eh, prácticamente esta propiedad lo que hace es eliminarla del flujo de la hoja. Vamos a apoyarnos un poco con la documentación, en donde dice que position absolute, bueno, se coloca en relación con el ancestro posicionado más cercano. Y ya les voy a explicar un poco mejor de qué se refiere de esto con con el ancestro posicionado más cercano. Sin embargo, si un elemento con posición absoluta no tiene ancestros con posición, utiliza el cuerpo del documento. En este caso, el cuerpo del documento, el más cercano, es el body. Y se mueve junto con el desplazamiento de la página. Nota, los elementos de posición absoluta se eliminan del flujo normal y pueden superponerse a los elementos. Esto es lo que ha pasado aquí. Rompió el flujo y se sobreposicionó sobre los otros elementos. Y como decía a su ancestro más cercano, en este caso el ancestro más cercano es body. Acá hay un pequeño como truco, o no sé cómo decirle, es que position relative con posición absolute van de la mano. O sea, posición absolute necesita de su ancestro más cercano con la propiedad position relative. En este caso, al no tener position relative en su ancestro más cercano, el ancestro más cercano de esta caja sería el dict que la contiene, ¿no? Container. Si subimos un poco y regresamos a container, no tenemos la posición relative. Entonces, al no tener esto, el ancestro más cercano de esta caja vendría a ser body. Eso es lo que me indica la documentación. Entonces, este elemento se estaría moviendo no al ancestro más cercano que lo contendría, que sería, bueno, esta cajita negra, al dado que no tiene posición relative. Entonces se movería al body, a la página. Si yo hago un left de unos 200 píxeles, como pueden darse cuenta, el elemento fixer no ha desaparecido. Lo que pasa es que el elemento absolute se sobrepone. Y el fixer lo que hace es seguir el flujo. El flujo, recuerde que va de arriba hacia abajo. Y al momento de uno colocar posición absolute, lo que hace es romper el flujo. O sea, salirse del flujo este elemento. Y por eso es que se sobrepone del elemento, que en este caso es fixer. De acuerdo a esto, se está moviendo al ancestro más cercano que fuera body. En este caso, ¿qué pasa si nosotros le ponemos, o bueno, al box le quitamos el margin left de aquí? Todos los elementos se quedan sin ese espaciado de izquierda a derecha. Y la caja absolute, bueno, en este caso él sí contiene los 200 píxeles de espaciado, pero se está moviendo al ancestro de body. En este caso, container va a tener la posición relative. A tener la posición relative, se está moviendo a 200 píxeles del ancestro más cercano, que es este container. O sea que de aquí a acá tenemos 200 píxeles. En cambio, si comentamos position relative en el container, los 200 píxeles que tiene esta caja absolute es de aquí, desde el inicio de mi página hasta el comienzo de la caja.
tiene los 200 píxeles. Es relativo al ancestro más cercano, que en este caso, al no contener esta caja, el position relative lo contiene body. Entonces lo que voy a hacer es a la caja container darle su posición relativa. Entonces este elemento, la propiedad relative, en este caso si yo le doy un botón de 50 píxeles, el elemento, bueno, va a tener ese espaciado de abajo hacia arriba 50 píxeles. En cambio, bueno, si este elemento lo comento y le doy un toque de unos 100 píxeles, el elemento va a contener de arriba hacia abajo 100 píxeles. Pero esto es lo bueno, pues pueden hacer maravillas con el diseño web, dado a que este elemento, al tener la posición absolute, se va a sobreponer de los demás elementos que contengan. Un ejemplo, al left no le demos 200 píxeles, démosle 20 píxeles. Perdón, 20 píxeles. Bueno, como pueden darse cuenta, el elemento o la caja absolute contiene de izquierda a derecha 20 píxeles y de arriba hacia abajo, o desde este elemento hacia arriba, 100 píxeles, y sobreponiéndose de los demás elementos. Ahora vamos a trabajar con la propiedad de position fixed. Bueno, el último elemento, el que está con background rec, le vamos a colocar position fixed. Position fixed básicamente lo que hace es dejar el elemento fijo a una determinada posición que le demos. Este elemento, o con esta propiedad fixed, también desbloqueamos lo que es las propiedades top, left, right y bottom. En este caso vamos a poner una propiedad llamada left. Bueno, la propiedad left en 0. Como puede darse cuenta, el elemento pasa al lado izquierdo. Como es 0, coge desde el principio de nuestra página. Algo muy importante es que se debe recargar que cuando trabajamos con Position Fixer, lo que hacemos es trabajar directamente con el body, con el cuerpo de nuestra página. Vamos a poner un botón 0, y lo que hacemos es posicionar el elemento al final, o sea, en la parte izquierda, en la parte inferior, el elemento. Si subimos un poco y bueno, al body le damos un height de unos 300 viewport height, bueno, para hacer un pequeño scroll en nuestra página. Como pueden darse cuenta, el elemento fixture es fijo a la página, no va a cambiar. Bueno, vamos a darle un width del 100%. Con esto podemos hacer posicionamientos de elementos, crear menús o layouts donde queramos tener fijo ese elemento. Bueno, como pueden darse cuenta, fixture posiciona el elemento fijo a la página. Bueno, es importante todos estos conocimientos un poco para poder posicionar cajas o elementos en nuestra página web. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco mucho y bueno, nos vemos en uno próximo.